Muy buenos días para todos. Les cuento que trabajo para Positiva, ARL, con la Universidad de Antioquia en el área de gestión del riesgo. Hacemos parte del programa de conservación, programa de vigilancia epidemiológica de conservación de la voz. Entonces, en el transcurso de la actividad les iré contando adicional algunas actividades que tenemos desde el sistema de vigilancia. Para los que quieran participar, pues tenemos las puertas abiertas para todos ustedes. Efectivamente, el tema de hoy es conservación de la voz. Lo vamos a tener con un enfoque desde la virtualidad, porque pues obviamente es lo que nos lleva a nuestra labor en estos días. Vamos a arrancar hablando de técnicamente qué es la voz y nos vamos a ir metiendo como en esa cotidianidad que nosotros tenemos ahorita desde lo virtual. Acá les dejo pues esta frase: nuestra voz es la música que hace el viento al atravesar nuestro cuerpo. Y lo vamos a ver desde la definición técnica de lo que es la voz. La voz es un sonido que se produce por la vibración de las cuerdas vocales o los pliegues vocales realmente al acercarse entre sí. Entonces, cuando el aire que nosotros estamos expulsando al hablar toca las cuerdas vocales, las hace vibrar y se produce este sonido. Entonces, quiero que lo tengamos muy claro, únicamente es un sonido, ¿sí? Que nosotros lo convertimos en lenguaje, en habla, en palabras, en sílabas, por medio de otras estructuras que intervienen acá, pero la voz es un sonido, todos tenemos un sonido característico, esto lo vamos a ver ahorita más adelante a detalle, pero no solamente lo vamos a definir desde lo técnico, sino también desde la emocionalidad, porque la voz realmente está ligada a la emocionalidad. En estos días venimos haciendo un uso de la voz constante en la virtualidad. Se nos ha obligado a hacer un mayor uso de la voz porque no estamos presencial en casi ninguna actividad y aunque tengamos cámaras, eh, no nos estamos viendo el cuerpo completo, entonces la expresión corporal ahorita está muy limitada o está casi que nula en nuestras actividades del día a día. Entonces la voz ahorita es nuestro sello y para tener un buen sello necesitamos tener unos comportamientos en el día a día que nos permitan fluir con una voz con calidad. Tenemos una ventaja grande en este momento, lo digo sobre todo para los que son docentes, y es que a pesar de que se está usando mayor tiempo la voz, se está usando a una intensidad menor, a un volumen menor, entonces el desgaste puede ser un poco inferior, pero también tiene que ver un poco que si yo lo estoy usando mayor tiempo, ¿qué debo hacer en esos tiempos para no terminar con ningún tipo de sintomatología que me esté generando molestias al finalizar el día o al finalizar la semana laboral? Y eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy, con lo que nos vamos a ir hoy, es con tips y recomendaciones de lo que yo puedo hacer en mi día a día para ir cuidando la voz. Sin embargo, pues sí vamos a ver un poquito sobre los sistemas que producen la voz, porque desde estos sistemas es desde donde vamos a tomar herramientas y pautas de autocuidado. No nos vamos a profundizar mucho en este tema porque ya hicimos una actividad con un enfoque muy profundo sobre esto, pero sí quiero hacer como un repasito corto de estos sistemas. Entonces vamos a arrancar con la anatomía laríngea. Esto es una laringe en su parte posterior y su parte anterior. Aquí dentro vamos a ver las cuerdas vocales, que son las que les decía ahorita, que vibran para producir el sonido. Y debajo de las cuerdas vocales vamos a encontrar la tráquea, porque pues evidentemente el aire que va a hacer vibrar esas cuerdas vocales tiene que salir del pulmón, entonces está conectada al sistema, están conectadas al sistema respiratorio, y acá quiero que tengamos en cuenta una cosa y es sobre los hábitos. Todo lo que nosotros respiramos, todo
pasa por las cuerdas vocales, o sea que si somos fumadores, ese humo de ese cigarrillo pasa por donde están las cuerdas vocales y toca las cuerdas vocales y nos va a generar síntomas. Ahorita también lo vamos a ver en el tema de hábitos, pero quiero que lo visualicemos acá. ¿Por qué el cigarrillo puede ser malo para la voz? Y es que, claro, ese humo me toca directamente las cuerdas vocales. Estos son los pliegues vocales o cuerdas vocales. Son dos, uno frente al otro. Cuando estamos hablando, ellas se cierran y cuando estamos en silencio están abiertas porque solamente estamos respirando, entonces ahí está el espacio perfecto para que pase el aire de entrada o salida. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Que en el momento que estamos hablando, como las cuerdas vocales están en movimiento, ellas se van rozando entre sí. Entonces hay ciertas patologías que se producen por ese roce cuando es un roce excesivo, donde estamos haciendo un abuso de la voz, por ejemplo, gritar, ahí hay un roce excesivo, hay un choque de los pliegues vocales, y si yo estoy haciendo esto de una manera constante, entonces este choque me va a generar una patología en cuerdas. Ahorita las vamos a ver como a más profundidad, pero para que lo vamos teniendo como claro, cómo es que se puede producir una patología como nódulos o pólipos en los pliegues vocales. Es por eso, por los choques inadecuados. Cuando yo estoy hablando a una intensidad, todos tenemos una intensidad máxima o una intensidad mínima, y si yo sobrepaso esos dos límites, entonces puedo estar generando algún problema sobre mis pliegues vocales. Vamos a hablar del sistema respiratorio, que realmente el sistema respiratorio es clave, es fundamental, es prioritario para poder producir una voz con calidad y que me dé una buena potencia. Entonces, resulta que hay varios tipos y varios modos de respirar. El modo es cómo estoy tomando el aire. Lo estoy tomando por la nariz, lo estoy tomando por la boca, o a veces por la nariz y a veces por la boca, que es lo que denominaríamos una respiración mixta. La nariz es el órgano que se hizo para respirar, entonces siempre deberíamos estar respirando por la nariz, pero particularmente cuando estamos hablando no podemos estar respirando por la nariz, porque para que la voz, el habla sea fluida, necesitamos tomar el aire por la boca y botarlo por la boca. Entonces, acá se nos complica un poco más el asunto, porque si yo estoy hablando y estoy respirando por la boca, eso quiere decir que no hay un filtro, como en la nariz, que sí tenemos filtros que nos atrapan esas micropartículas que hay en el ambiente, pero cuando respiro por la boca no está el filtro, entonces todo lo que hay en el ambiente se me va directo a la boca y se me va directo a la laringe. Entonces, acá la recomendación es siempre estar consumiendo agua para ir movilizando esas micropartículas y que no se me alojen a nivel de laringe. Tenemos una pregunta. Cuéntame. Diego Acosta pregunta, ¿qué alimentos o bebidas afectan de manera negativa las cuerdas vocales? Muy bien, entonces ahorita vamos a tener una parte donde vamos a hablar exclusivamente de alimentos, mejor dicho, de hábitos, donde está todo el tema de alimentos. Entonces, si ahí de pronto no se resuelve la inquietud, volvemos y profundizamos. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos en que habían estos tres modos de respirar. Una persona que respire bucal siempre es porque su nariz tiene algún problema, o tiene el tabique desviado, o tiene los cornetes hipertróficos, o es una persona muy alérgica, o es una persona asmática y necesita de una ayuda de respiración bucal, pero no es una respiración normal, ¿sí? Estos son respiradores orales que necesitan un acompañamiento por un especialista que es el otorrinolaringólogo para ver qué es lo que está pasando en su sistema respiratorio y por qué no está usando la nariz, que es el órgano que se hizo para respirar. El tipo respiratorio, tenemos varios, como lo ven ahí en la diapositiva. ¿Cuál es el adecuado para una persona que trabaja con la voz? Entonces, lo ideal es que estemos respirando abdominal. Si en este momento cada uno de ustedes toma una respiración profunda, los invito a que hagamos el ejercicio, tomen una respiración profunda y analicen en ese momento de la respiración cuáles estructuras son las que se inflan o se mueven más. Si son
el pecho y si está moviendo los hombros, eso quiere decir que usted tiene una respiración costal superior y no está utilizando toda su capacidad pulmonar. Esa respiración es la que nos sirve para vivir, ¿sí? Nos ayuda en la cotidianidad, nos sirve para nuestro día a día, pero no nos da potencia vocal. Entonces, yo sé que alguna vez has escuchado, es que los cantantes hablan desde el estómago, no hablan desde ahí, pero como respiran abdominal, la potencia vocal la sacan desde ahí. Entonces, los invito también a que empecemos a practicar un poco la respiración abdominal. Sé que no es fácil, entonces para arrancar desde lo más fácil, se van a acostar, se ponen un libro sobre el abdomen, toman aire y el libro debe subir, botan el aire y el libro debe bajar. Con esto, yo le empiezo a decir a mi cerebro que mi respiración va a ser abdominal y que no va a ser costal superior. Ya después tratamos de hacer el ejercicio cuando estamos de pie, solamente me pongo una mano en el abdomen, tomo aire e inflo el abdomen. El abdomen lo podemos movilizar conscientemente, voluntariamente. Entonces yo voluntariamente saco el abdomen cuando estoy tomando aire y cuando estoy botando el aire, guardo el abdomen de manera voluntaria. Hago ese ejercicio unas 5 o 6 veces, una en la mañana, otra vez en la tarde, y con esto le voy diciendo a mi cerebro que me tiene que cambiar el tipo respiratorio. Y cuando menos piensen, vamos a estar respirando abdominal, se los puedo asegurar. De todas formas, también pueden buscar ejercicios de respiración para yoga. No necesariamente hay que hacer yoga si no les gusta, pero sí los ejercicios de respiración porque acá nos ayudan a utilizar toda esa capacidad pulmonar. Que si yo me aprovecho de esto para mi trabajo vocal, entonces la potencia de la voz no va a salir del esfuerzo muscular en la laringe, en las cuerdas vocales, sino a nivel respiratorio. Por acá veo que hay preguntas, vamos a mirar. El nivel de habla alto o bajo es natural o se ejercita. Mira que se ejercita por medio de lo que les acabo de explicar, porque si yo logro completar mi proceso respiratorio abdominal, entonces voy a mejorar la potencia vocal y no le hago un esfuerzo a las cuerdas vocales porque finalmente cuando yo hago todo el esfuerzo desde la laringe, lo que estoy haciendo es fatigar esos músculos, ¿saben? Ya ahorita vimos que son unos músculos, entonces los fatigo y ya después no voy a tener nada de potencia. Cuando yo lo hago a nivel respiratorio, entonces no estoy haciéndole tanta fuerza a estos músculos y no termino con tanta fatiga. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar las afectaciones? Dieta, productos que nos ayudan a menguar los daños. Perfecto. Ahorita vamos a ver el tema de los hábitos, entonces ahorita vamos mirando bien a profundidad esta pregunta. Lo que les explicaba hace un segundo, la respiración. Acá lo vemos claramente. Cuando estoy inhalando, el diafragma desciende, ¿sí? Cuando estoy tomando aire y si lo hago abdominal, le abro espacio al diafragma para que descienda y el pulmón se pueda llenar de oxígeno como si fuera una bomba. Y cuando estoy expulsando el aire, el diafragma vuelve y sube a su posición normal y en ese momento en que sube me da la potencia para que la voz salga con un muy buen volumen. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del sistema de resonancia. El sistema de resonancia es el que permite que la voz se pueda amplificar y que salga de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces son unas estructuras óseas donde circula el aire para que la voz se pueda expandir. Entonces tenemos varios resonadores, tenemos la cabeza, el pecho, los senos paranasales, digamos que la cabeza en general, no solamente aquí en la parte frontal o en la parte de arriba, que muchas veces hacemos el ejercicio y nos tocamos acá arriba en la frente y sentimos una vibración, pero sí la cabeza en general tiene varios resonadores. Todos tenemos algunos más desarrollados que otros. Otro punto importante en la resonancia es que la resonancia también influye en el timbre de voz que tenemos. Todos tenemos un timbre de voz específico, ¿sí? Ese es único, es como una huella dactilar.
es único en cada persona, aunque se puede parecer al de otras personas. Entonces yo sé que muchas veces, claro que esto ya no pasa tanto porque ya no hay tantos teléfonos fijos, pero antes pasaba que uno llamaba a algún lugar, a alguna casa y uno confundía la voz de una persona con otra y eso es porque las voces en las familias se parecen porque anatómicamente las estructuras también son parecidas, ¿cierto? Físicamente nos parecemos a la familia, por lo tanto, si este sistema de resonancia influye en el timbre, pues ese timbre de voz se va a aparecer en las familias, pero nunca va a ser exactamente igual. Algo ha de diferenciar el timbre de voz de una persona a otra. En cuanto a la modificación del sonido a palabras, a sílabas, se hace por medio del sistema articulatorio. Entonces, tenemos unas estructuras que son activas y otras estructuras que son pasivas. Activas quiere decir que se mueven. Entonces, podemos mover la lengua, podemos mover los labios, podemos mover el paladar blando, que ese no lo movemos siempre de manera voluntaria, sino que está ahí y hace sus movimientos según como estemos hablando. Y las estructuras pasivas sirven de apoyo para las estructuras activas, o sea, para las que se mueven. Por ejemplo, para decir la T, entonces la lengua se apoya sobre los dientes, entonces una estructura activa se apoya sobre una estructura pasiva para poder buscar el punto de articulación de los diferentes fonemas. Bueno, voy a mirar acá el tema de preguntas nuevamente. ¿Cómo se debe manejar la voz si al momento de hablar o dictar capacitaciones se presenta ronquera? Me dicen que no debo hacer carraspero, pero es la única forma que encuentro de quitar la voz ronca. Muchas gracias. Bueno, mira, el carraspeo realmente no es adecuado cuando yo lo estoy haciendo de una manera constante, como o sea, lo vuelvo cotidiano y en el día a día lo hago y lo repito, ¿cierto? En ese momento no es adecuado el carraspeo, pero el carraspeo se puede hacer cuando yo definitivamente necesito limpiar mis cuerdas vocales o mi laringe porque siento que hay flema, porque siento que hay algo que me está estorbando. Entonces, digamos que el carraspeo es una limpieza que se hace, pero que no se me vuelva algo repetitivo durante mi jornada. Ahora, si se te está presentando mucho este síntoma de ronquera y estás acudiendo al carraspeo constante, esto te va a generar mucha más ronquera. Entonces, yo qué te sugiero, en vez de estar carraspeando, uno es que si es muy necesario, vamos mejor a toser, porque al toser, que es una acción normal del cuerpo, pues vamos a movilizar eso que nos esté estorbando ahí. Pero adicional a esto, pues tampoco vamos a estar tosiendo todo el día porque hacemos lo mismo, un choque de cuerdas vocales. Vamos a estar tomando mucha agua. Ahorita vamos a hablar un poco más profundamente del agua, pero vamos a estar tomando mucha agua durante el día para así evitar tener que carraspear o tener que toser. Y solamente hacer el carraspeo en los momentos en que realmente sea necesario para mí, sin que se me vuelva un hábito. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita sobre las cualidades de la voz. Ahorita les decía que todos tenemos un timbre, que es una característica individual, y no solamente en la voz, o sea, todo, absolutamente todo a nuestro alrededor tiene timbre. Entonces, por ejemplo, si pasa en este momento un avión por donde nosotros estamos, sabemos que está pasando un avión. Si pasa una moto, sabemos que es una moto. Si ladra un perro, sabemos que ladra un perro. Todo eso que yo identifico ahí, esos sonidos, se llaman timbre. Esas son características individuales. Y en las personas, todos tenemos un timbre, como se los decía ahorita, y este timbre está dado por los resonadores, está dado por nuestras características en las cuerdas vocales o los pliegues vocales. Y ya entramos a mirar, entonces, el tono, que también está relacionado con los pliegues vocales. El tono se puede clasificar en agudo o grave. La mayoría de las mujeres, porque hay mujeres que no, tienen tonos agudos, ¿sí? Y la mayoría de los hombres, como tiene sus excepciones, tienen tonos graves. El tono simplemente es una característica que también está en cualquier otro sonido, o sea, no solamente la voz se clasifica en agudos y graves.
Y esta característica también se da según el grosor de las cuerdas vocales. Entonces podemos concluir de pronto que las cuerdas vocales de las mujeres pueden estar un poco más delgadas y por eso la voz es aguda. Y entre más aguda puede ser que sea una cuerda vocal mucho, mucho más delgada. Se trabajan tonos en terapia de voz para mejorar calidad. Entonces, eso en cuanto al tono. La intensidad es el volumen. Básicamente es eso, intensidad igual a volumen. Como les dije ahorita, todos tenemos una intensidad superior, es decir, podemos tener un punto en el que hablamos muy alto, como podemos tener un punto en el que hablamos muy bajo. Pero ambos extremos son malos. Tenemos un punto medio que es donde debemos manejar nosotros nuestra voz sin excedernos para evitar llegar a una patología vocal. ¿Esto qué quiere decir? Que susurrar también es malo, porque a veces decimos, no, es que voy a hablar pasito o estoy en el susurro y en ese susurro estoy haciendo un esfuerzo vocal que no lo identifico, pero si yo hablo mucho tiempo en susurro, entonces me puede generar problemas en las cuerdas vocales. La duración es cuánto tiempo pueden vibrar las cuerdas vocales con una sola respiración. ¿Y esto a qué va ligado? A mi proceso respiratorio. Si estoy haciendo un buen proceso respiratorio, pues esta duración puede ser mucho mayor. Y si no lo estoy haciendo bien, pues va a ser menor. Me toca estar tomando más aire para poder continuar con mi proceso vocal y esto me va a impedir tener una habla fluida. Vamos a hablar rápidamente sobre las patologías laríngeas. Aquí sí no voy a entrar como en mucha explicación para que empecemos con el tema de hábitos y con el tema de recomendaciones de la actualidad. Laringitis, acá podemos identificar una laringe que está inflamada, que efectivamente es laringitis, inflamación de la laringe, pero está edematizada y roja, ¿cierto? Vemos que está muy, muy roja. Los síntomas son una disfonía, básicamente es eso, puede haber dolor, puede haber sensación de cuerpo extraño por la inflamación y el tratamiento es 100% médico y reposo vocal silencioso. Entonces, si estamos con laringitis no debemos estar hablando, ¿listo? Los nódulos, que estos sí son muy famosos, los nódulos son unos quistes benignos que aparecen en los pliegues vocales. ¿Se acuerdan que ahora les decía, cuando gritamos mucho, cuando hacemos un mal uso de la voz, puede haber un golpeteo en esos pliegues vocales y esos golpes hacen que ellas como mecanismo de defensa generen estos callitos o estos quistes porque se están golpeando en el mismo punto. Eso es como cuando uno se pone un zapato que le queda estrecho y se lo pone y se lo pone. ¿Qué hacen los pies o los deditos? Sacan unos callitos para defenderse. Los síntomas son una disfonía marcada, sensación de cuerpo extraño, fluctuaciones vocales. Entonces de repente estoy hablando bien y pum, de repente se me fue la voz y otra vez me volvió y eso empiezan a presentarse esa voz entrecortada. Fatiga vocal. Ahorita vamos a hablar más profundamente de la fatiga vocal también porque creo que es uno de los síntomas actuales más comunes. Esos son los síntomas, el tratamiento es terapia de voz y cirugía si es necesario, pero no recomendamos llegar al punto de la cirugía porque en la cirugía cuando tocan cuerdas vocales muchas veces la voz cambia. Y recuerden que la voz está ligada a la emocionalidad. Si la voz me cambia, hay una afectación personal y podemos tener que llegar en algunos casos a terapia psicológica por esta razón. Entonces no queremos realmente que nos cambie la voz porque nos cambia a veces mucho la calidad de la voz y puede que no la recuperemos al 100%. Los pólipos son como unos hermanitos o primos de los nódulos, que aquí sale casi siempre es uno solo, en los nódulos salen dos. Los pólipos pueden estar muchas veces asociados al reflujo gastroesofágico. Recuerden que el reflujo gastroesofágico es que los ácidos del estómago suben por el esófago hasta la laringe, queman y vuelven y bajan. Aquí que se puede generar una laringitis crónica porque se está quemando la laringe y unos pólipos también adicionales, aparte de todo ese problema gástrico que genera el reflujo.
Los síntomas similares a los de los nódulos, sensación de cuerpo extraño, disfonía, a veces es mucho más molesto si está asociado a reflujo. El tratamiento es igual, terapia y cirugía si es necesario. Las úlceras de contacto, también asociadas a reflujo gastroesofágico o al tabaquismo, son unas heridas que se abren en las cuerdas vocales una frente a la otra. Es muy doloroso. O sea, imagínense si uno a veces tiene una herida externa, una herida abierta y duele. Entonces imagínense lo que es una herida frente a otra en los pliegues vocales que si yo medio hablo, se chocan. El dolor es impresionante. Acá el tratamiento realmente es silencioso absoluto y medicamentos para poder cerrar esas heridas y ya entrar a mirar si es por un reflujo, entonces cómo manejarlo. La disfonía psicógena o psicológica. Acá anatómicamente está bien la laringe, pero algo está pasando en la persona. Entonces todo se está somatizando en la herramienta de trabajo, puede ser en este caso, y empieza a presentarse una disfonía. El tratamiento tiene que ser primero el tratamiento psicológico, porque hay algo que está pasando que está haciendo somatizar, y segundo el tratamiento de voz, el fonológico, porque resulta que si no hacemos los dos espacios, la persona no se va a recuperar, porque ella siente que tiene un problema con su voz, entonces hay que hacer terapia foniátrica y tiene un problema personal o laboral o económico o emocional en cualquiera de sus aspectos, entonces también necesitamos aquí el acompañamiento multidisciplinario. El cáncer, acá sí puede ser hereditario, puede ser genético, puede ser, bueno, ya si es adquirido, puede ser por hábitos, puede ser por el consumo de licor, puede ser por el tabaquismo. Entonces, en este caso, según el cáncer, el tamaño, según como el momento en que se descubra, muchas veces toca recurrir a la laringectomía, que es obviamente extraer la laringe. Es muy, muy severo el tratamiento de cáncer de laringe, entonces quiero que lo tengamos en cuenta, sobre todo en el tema de hábitos que ya vamos a entrar a mirar. Bueno, entonces resulta que, bueno, antes de empezar con este tema vamos a mirar nuevamente preguntas. ¿El bruxismo severo se relaciona con el cansancio a la hora de hablar o viceversa? ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, entonces el bruxismo puede estar asociado al estrés. Digamos que no tanto al tema de hablar, sino que puede estar más asociado al estrés del día a día. Los que sufren de bruxismo, no sé si han notado que el día que estuvieron como en más actividad, que estuvieron como más en más funcionamiento de diferentes cosas del día, esa noche bruxan mucho más. Esto está más asociado a ese aspecto. Definitivamente hay que trabajar el proceso respiratorio desde el tema vocal como el tema de relajación, y sí o sí hay que tener una placa, la placa de bruxismo por medio de odontología, porque esto a veces nos puede generar inclusive fracturas en los dientes. O sea, el bruxismo puede ser tan severo que me puede fracturar los dientes, y por eso sí o sí hay que usar la placa. Yo sé que a veces es muy incómodo. Ustedes mismos ven que se genera un desgaste muy, muy progresivo en los dientes hasta que llega un punto en que el diente ya no tiene más resistencia y más fuerza y se fractura. Vamos a hablar de los factores de riesgo para la voz. Como pueden ver, son muchos, pero nosotros podemos ir haciendo un control en nuestro día a día de cómo manejar este tema de cuidarnos para que no nos genere pues como ninguna patología. Entonces el ambiental, pues resulta que el ambiente nos puede afectar la voz por lo que les decía ahorita, porque vamos inhalando partículas que están en el ambiente. Adicional a esto el tema climático. Si está haciendo mucho frío y yo estoy hablando, o si estoy en un ambiente con aire acondicionado y yo estoy hablando, ese aire frío entra directo a los pliegues vocales. Cuando ellos están en movimiento se van calentando, ¿sí? Porque son músculos.
Entonces el músculo se calienta. Si yo estoy respirando aire muy frío, pues entonces les estoy haciendo un contraste de temperatura. Por eso no es muy recomendable estar hablando en ambientes donde hay aire acondicionado. Eso con respecto a lo ambiental. Inclusive acá podemos hablar de la combinación de temperaturas en los alimentos. Si yo acabo de terminar una clase o un taller o una capacitación, e inmediatamente voy y me tomo algo frío, estoy haciendo un contraste de temperatura y esto me va a generar posible ronquera o una fatiga vocal innecesaria porque solamente dicté una clase, por ejemplo. Entonces, no combinar temperaturas. Fisiológico. Ya esto sí tiene que ver, pues obviamente, con toda la estructura de funcionamiento y anatómica de mi laringe, pero también está ligado a si yo estoy haciendo un mal uso o un abuso de la voz. Un mal uso es que yo estoy haciendo el uso de la voz inadecuado porque desconozco cómo se hace, y el abuso ya es cuando yo sé que lo estoy haciendo mal, pero lo sigo haciendo mal. En este caso, el gritar, el carraspear con mucha frecuencia, este tipo de cosas son abusos vocales que me van cobrando factura, ya sea al finalizar jornada, al finalizar semana o a lo largo del tiempo, porque la voz va a cambiar en todos sí o sí. La voz en todos, con el paso de los años, se va debilitando, porque claro, es que los pliegues vocales se chocan y se chocan y se chocan durante toda la vida. Va a llegar un momento en el que se empiezan a debilitar. Pero si yo empiezo a tener pautas de autocuidado, pues puede que al finalizar mi vida laboral, por ejemplo, no tenga ningún cambio de voz porque me cuidé durante todo el tiempo de mi trabajo. Los químicos, en este caso, inhalación de polvos, humos, gases, vapores, que por mi labor yo tengo que estar en un lugar donde hay alguno eh, de estos elementos. Entonces, en estos casos, pues sí recomendamos el uso del tapabocas. Sé que ahorita es muy complicado el tema de uso de tapabocas, y que en la presencialidad, cuando empecemos a actividades presenciales, va a ser muy difícil. Nos tenemos que ir preparando para esto. Nos va a ayudar mucho si desde ya yo empiezo a trabajar mi proceso respiratorio, porque en ese punto yo voy a tener una mejor potencia vocal y el tapabocas no va a ser un impedimento a la hora de hablar proyectado. Quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque si lo vamos trabajando desde ya, cuando lleguemos a la presencialidad, el día que sea que esto suceda, ya vamos a estar preparados para enfrentarnos a esta situación, porque vamos a tener dos situaciones claves críticas en ese momento. Uno es que vamos a hablar con tapabocas proyectado, y dos, es que vamos a empezar otra vez a hablar proyectado después de 1 año y medio, 2 años o lo que sea que completemos a intensidad conversación, pasamos a intensidad proyectada y el esfuerzo es mucho mayor. Entonces, les sugiero que empecemos a trabajar mucho la técnica respiratoria. Ergonómico. Acá vamos a hablar tanto del espacio que yo tengo en este momento para realizar mi labor. Entonces, sabíamos que si estábamos en un aula de clase, pues yo tenía un espacio amplio, que tenía que hablar a veces a campo abierto o que tenía que hablarle a públicos grandes, o si estoy en un auditorio también. Y si tengo el apoyo de un micrófono, pues maravilloso, pero si no, toda la potencia vocal la tengo que sacar desde mi proceso respiratorio. Y pues estoy de pie, puede que salga con más fluidez, pero ahorita estamos sentados frente a un computador, entonces el proceso respiratorio puede ser un poco más limitado porque tengo una contracción abdominal al estar sentado. Si me estoy sentando adecuadamente, la voz va a fluir de una manera adecuada, no voy a presentar tanta fatiga, pero si me estoy sentando de una manera inadecuada, si me estoy recostando mucho en la silla, si estoy como de medio lado, entonces la voz, el aire cómo está fluyendo dentro de mí para que mi voz salga de una manera adecuada. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hablar. No encorvarnos hacia adelante, no estar recostados sobre la mesa mientras estoy hablando, no es como sentarnos de una manera adecuada. Sé que ergonómicamente para muchos fue una improvisación los puestos de trabajo en casa, pero tratar de tener
una buena silla que me permita una buena postura y que en esa misma medida el aire salga de una manera fluida, sin yo mismo estarle generando ese sobreesfuerzo a la hora de salir para proyectar. Los estilos de vida. Eh, Ahorita vamos a ver bien el tema de estilos de vida, que tiene que ver con los hábitos del día a día. Acá sí menciono de pronto el tema del descanso, el reposar la voz en la noche. Es un reposo vocal silencioso obligado porque estamos durmiendo. Darle entonces ese reposo suficiente a la voz para que se pueda recuperar para el día siguiente. Evitar en las madrugadas exponernos a corrientes de aire frías, porque lo que les decía ahorita, ambientalmente también se afectan los pliegues vocales. Entonces, si estoy expuesto a esas corrientes de aire, me puede generar algún tipo de ronquera o de debilidad vocal, o a veces amanezco con disfonía y no sé por qué, y fue que en la noche de pronto salí a un corredor y había una corriente de aire, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y los psicológicos, por lo que les decía ahorita, hay una disfonía psicógena, todo en mi entorno me puede afectar la voz. ¿Esto cómo lo podemos demostrar? Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación de miedo o una situación de peligro, lo primero que se nos afecta es la voz. Cuando me voy a enfrentar, por ejemplo, a un público por primera vez, o si yo soy una persona muy nerviosa y siempre me da miedo hablar en público, la voz me puede fallar, se quiebra la voz. Cuando tengo mucha rabia, se quiebra la voz. Entonces está ligada a la emocionalidad. Hay que ir también haciéndole una protección a este tema psicológico. Bueno, ahora sí, llegamos al tema del que hemos hablado, del que nos han preguntado. Creo que muchos tenemos dudas frente a esto. Voy a mirar si hay alguna pregunta o aprovecho y abro espacio en este momento. Vamos a empezar hablando de la cafeína, que yo diría que es uno de los hábitos más comunes y que pues evidentemente somos un país cafetero. Entonces es imposible que no estemos consumiendo cafeína en nuestro día a día. La cafeína, ¿por qué es inadecuada para la voz? Porque tiene un efecto diurético. Diurético quiere decir que absorbe o reseca las mucosas. Entonces, si yo estoy tomando mucho café en el día, calculemos, me tomo 3 tintos al día, me tomo uno en la mañana, uno en la tarde y uno antes de finalizar la tarde, porque en la noche de pronto no tomamos mucho café. Entonces, todo el día la cafeína está haciendo efectos sobre mi organismo, no solo la laringe, sobre mi organismo en general. Me está deshidratando la mucosa de la boca, de la laringe, del esófago, del estómago, del intestino, de todas partes. Entonces, si yo estoy tomando mucho café, la laringe está reseca y si yo no estoy consumiendo suficiente agua, pues entonces voy a empezar a presentar síntomas de necesidad de carraspear, necesidad de toser, siento que se me atravesó un chusito y no sé qué es. Entonces, esos son efectos secundarios de la cafeína. Y eso que 3, yo sé que es poquito, porque como les decía ahorita al principio, yo hago otras actividades adicionales a las capacitaciones que son evaluaciones. Y en estas evaluaciones me he dado cuenta que el consumo de cafeína es muchísimo, es muy, muy, muy alto. O sea, hay personas que se toman hasta 10 tintos en un día. Y eso ya es muy, muy exagerado. Sugerencia, empezar a disminuir el consumo de cafeína poco a poco. Yo no les voy a decir que la vamos a dejar de un día para otro, pero si hoy le dejamos de tomar un tinto, si dentro de una semana ya bajé 2 tintos, si dentro de un mes ya dejé de tomarme 3 tintos, ya con eso estoy logrando un paso, pasito a pasito. Las bebidas frías son muy calientes, ahorita se los expliqué, pero aquí rápidamente. Los, las temperaturas en extremo me pueden generar situaciones a nivel vocal. Si yo estoy hablando y me tomo algo frío, me puede generar una ronquera leve. Si yo estoy hablando y me tomo algo muy caliente, cuando mis cuerdas vocales entren en reposo vocal, puedo sentir que se resintió la laringe por haberme tomado esa bebida tan caliente. Entonces, ni muy caliente, ni muy frío, términos intermedios, preferiblemente el clima, y no evitar que durante el tiempo que estoy hablando generar contrastes de temperatura. Que si me puedo comer un helado, claro,
esperemos una horita a que entres en reposo vocal y nos comemos el helado. Que si me puedo tomar algo caliente, sí, esperemos una horita a que entres en reposo vocal y te tomas una bebida caliente. Los alimentos muy condimentados, los muy picantes, nosotros tenemos una cultura también de condimentar mucho la comida, sobre todo la comida pues como de la regional, por decirlo así. Entonces, los alimentos muy condimentados son irritantes de la mucosa laríngea, ¿sí? Entonces, si vamos a comer algo picante o algo muy condimentado, entonces evitemos que sea el día que más tengo que hablar, porque a veces entonces tengo un montón de clases en la tarde y en el almuerzo utilizo un montón de ají, entonces ¿cómo voy a llegar a dar clase con la laringe irritada? No consumirlos en exceso, no consumirlos todos los días y no consumirlos el día que más tengo que hablar. Esa sería la sugerencia. Ojo que con esto no podemos consumir nada de esto nunca. Hay que saber en qué momento consumirlos. El cigarrillo, como se los dije ahorita, el humo del cigarrillo toca las cuerdas vocales, pasa por la vía respiratoria. Entonces, esto me puede favorecer la aparición de un cáncer laríngeo, me reseca la mucosa de la laringe. Entonces, evitar al máximo el consumo de cigarrillo. Las mentas. Miren que la industria farmacéutica nos tiene a nosotros mentalizados con que las mentas son buenas para la voz y son malísimas para la voz, porque las mentas generan una resequedad en la mucosa laríngea. Entonces, claro, yo me consumí la menta y en ese momento me sentí súper bien. Y resulta que se me pasó el efecto de la menta y estoy con una resequedad impresionante y no entiendo qué pasó. Lo que pasó es que la menta ya hizo su efecto de resequedad. Entonces, no consumir mentas para la voz, importante. Que es que me gusta mucho consumir algún confite porque entonces voy estimulando la producción salival, listo, perfecto. Entonces, confites que no sean mentolados y lo puedes hacer tranquilamente. Los lácteos líquidos, en general los lácteos, pero digamos que más los lácteos líquidos, productores de flema por excelencia. Si ustedes se toman un yogurt de desayuno e inmediatamente se conectan a clase, esa laringe va a empezar a producir flema y usted va a empezar a carraspear constantemente para limpiar los pliegues vocales y poder movilizar esa flema. Entonces, sí podemos tomar lácteos líquidos si nos gusta, pero procura que no sea antes de dar una clase o un día en el que tengas que estar hablando mucho tiempo, porque esto te va a generar una incomodidad para este momento del habla. Y posterior a consumir el lácteo líquido vas a estar tomando agua, porque el agua te va a movilizar esas flemas. Vamos entonces ahorita a hablar del agua. Marta Pulido nos tenía una pregunta, nos tenía alzadita la mano. Muchísimas gracias. Sí, Ana María, muy súper pertinente este taller para nosotros, porque realmente la voz ha sido, digamos, como un asunto vital y un problema en todo este tiempo. Tú dijiste algo sobre la disminución de la escala tonal. Y me gustaría saber eso, cómo se produce, cómo se logra manejar. Y la otra cosa es cuando me está pasando una cosa que es que tengo disfonía en la mañana, pero entonces yo me levanto como a las 5:30 de la mañana y salgo a hacer ejercicio al aire libre, vivo en Oriente. Evidentemente el aire es frío, me encanta ese frío de la mañana. Y claro, muchas veces llego y digo, pero ¿por qué si ni siquiera he hablado y estoy sin voz? Entonces, y eso me ha pasado es sobre todo ahora después de la pandemia. Entonces, como que lógicamente que respiro y todo eso, pero ¿qué tips habría como para hacer más, no sé si son ejercicios de respiración o más ejercicios físicos que le ayuden a uno a equilibrar esa especie de disfonía que no parece tener origen en el uso de la voz? Claro, tienes razón. Bueno, Marta, muchas gracias por tu participación. Bueno, entonces vamos con lo primero. ¿Cómo identifico yo que hay una disminución en la escala vocal? Es sencillísimo. Siento la voz debilitada.
siento que la voz me está saliendo no con la misma potencia, me tengo que estar esforzando más para que la voz salga al volumen al que hablo normalmente. Ese es el primer indicio de que mi escala vocal está afectada por alguna razón, ¿sí? Entonces es lo que podríamos entonces denominar ahí, tengo una leve disfonía, o sea, la voz está saliendo, pero está saliendo con sus problemitas. Aprovecho esta intervención para decirles o aclararles la diferencia entre disfonía y afonía. Disfonía es una distorsión de la voz, se escucha, pero no está saliendo la voz como de costumbre, ¿cierto? Y la afonía es la ausencia total de la voz, acá no se escucha absolutamente nada, sale algo soplado. Si alcanzo a percibir algo, pero es soplado, a veces ni siquiera se logra percibir esa voz soplada. Entonces, esa es la diferencia, distorsión y ausencia vocal. Con respecto a lo que me dices de estoy presentando disfonía en las mañanas, mira que es muy fácil identificarlo. Estás respirando un aire que es muy frío. Después de un reposo vocal obligado, silencioso, puede uno presentar una voz ronca en las mañanas, es lo normal, la voz estuvo en reposo vocal, entonces la voz no se escucha normal, o digamos que manifiesta una normalidad, porque si estoy presentando mucha ronquera, puede ser que esté presentando alguna dificultad con mi voz, puede ser que esté sufriendo de reflujo gastroesofágico, que en las noches se manifiesta muchísimo más por la posición y amanezco con una ronquera y con un malestar en la garganta y no identifico por qué. A veces el reflujo gastroesofágico tiene como unas consecuencias, no consecuencias, se manifiesta, pero nosotros lo creemos silencioso, es decir, no nos damos cuenta. Y ahí está en el día a día y lo estamos dejando pasar desapercibido. Si yo en la mañana me levanto con ardor en la garganta, yo puedo estar sospechando de un reflujo. Lo que pasa es que a veces pensamos que es lo normal porque como estuvimos en reposo vocal es normal que me esté ardiendo. No, a veces hay reflujo. En el caso tuyo sí puede ser porque estás respirando ese aire tan frío. Entonces, yo pienso que es un poco complejo el tema ahí porque igual no puedes cambiar el clima. Entonces, de pronto es no hacerlo de una manera abrupta, antes de arrancar, hacer algunos ejercicios respiratorios para que tu laringe vaya acoplándose como a ese aire frío que vas a respirar. Entonces, creería que eso te puede servir un poco para no generar un impacto tan fuerte y que llegues con una disfonía por aire frío, ¿cierto? Acá hay otra pregunta. Para personas que tenemos clases de más de 4 o 5 horas, ¿qué recomendaciones se tienen para cuidar la voz? Perfecta la pregunta, la vamos a hablar ahorita en las recomendaciones que vamos a hacer. Tenemos otras dos preguntas, una de Carolina y la otra de Karen. Carolina dice, ¿y la menta natural, como por ejemplo una aromática de menta, tiene los mismos efectos de resecar? Ok, no, la menta natural y más en una aromática no te va a generar ese efecto porque igual no, si sabemos que las mentas en confites o los productos mentolados en general, inclusive los medicamentos, son muy procesados. Entonces una aromática de menta no te va a afectar, pero sí también te puedo decir que es mejor no consumirla en exceso, pues como tratar de consumir otro tipo de aromáticas que no sea solo mentolada. Listo. Y Karen dice que si es cierto consumir algo dulce, como un confite, después de usar mucho la voz, ayuda a relajarse las cuerdas vocales. Mira, más que a relajarse, los confites lo que hacen es que te estimulan las glándulas salivales, entonces te puede ayudar solamente con ese tema. Si de pronto estamos presentando mucha resequedad, de pronto por ahí estamos asociándolo a que te relajan las cuerdas vocales, pero no. Si has hablado mucho, yo te recomiendo un espacio de reposo vocal silencioso, estar tomando mucha agua al clima y ya, o sea, el confite lo puedes consumir si quieres perfectamente, pero no con esa intención de que esto me relaja las cuerdas vocales porque de pronto te va a quedar mal el confite, entonces mejor realizas un espacio de reposo vocal silencioso o algunos ejercicios respiratorios que te ayuden a relajar también pliegues vocales.
Hola, Buenos días, buenos días. ¿cómo está usted? Bien. Muy bien, muchas gracias. Voy a comentar dos cositas. Y cuando uno está Claro que sí. hablando, uno es consciente de la respiración, o sea, uno está pendiente, o no, eso se hace, o sea, hay que controlar. La otra es que cuando uno de pronto habla rápido y no se entiende, es como por cuestión ya mental, pues como sea, uno no está consciente de lo que está hablando, es porque uno está como alguna emoción, como las dos preguntas. Bueno, muchas gracias. Mira, entonces te respondo. La primera es, inicialmente uno debería ser consciente del proceso respiratorio al hablar para poder hacer una respiración adecuada abdominal, pero la respiración realmente se vuelve inconsciente, o sea, tú no vas a estar pensando, estoy respirando abdominal o estoy respirando costal superior, no, no funciona así. Entonces, tratar de hacerlo consciente al inicio para poder llegar a ese cambio a respiración abdominal y ya después va a ser de una manera inconsciente. Y lo segundo es ¿cuál fue la segunda pregunta? Qué pena. Ah, que es cuando uno habla rápido. Mira, eso puede ser desde muchos ámbitos. Uno es que si en mi casa todos hablan muy rápido, entonces yo también aprendí a hablar así de rápido, ¿cierto? Cultural. En mi entorno, en mi colegio, en mi zona, todos hablamos muy rápido, porque entonces si yo soy de la costa hablo de una manera, si yo soy de acá de Medellín hablo de una manera, de Bogotá. Entonces tenemos que entrar a mirar si es un tema cultural, si es un tema familiar o si es un tema 100% personal. Para estos casos puede ser, sí, me emocioné, me apasioné y empecé a hablar súper rápido. O puede ser realmente que yo no esté haciendo una conciencia independiente del sentimiento que yo tengo y hablo así. Para estos casos, si es algo muy severo donde no se me entiende siquiera lo que estoy hablando, entonces entramos a un proceso terapéutico. Listo, pero si no eventualmente, pues entonces ya entramos a mirar si se puede manejar desde la conciencia, desde voy a hablar más despacio, desde el que está en mi entorno me diga, ve, habla más despacio que no te estoy entendiendo. Y eso se me va grabando y ya llega un punto en el que estoy hablando de una manera natural, fluida, sin problema. Ah, correcto, sí, porque yo de pronto pues ya he mejorado mucho. Yo primero hablaba muy rápido, pero no es Ajá. para rápido, no que no me entendía nada. Entonces yo decía, era de pronto vocalización. ¿Y tiene que ver también alguna pieza dental en ese, o no tiene que ver nada una pieza dental ahí, o sí influye o no? Puede influir en el proceso de vocalización, lo que hablábamos ahorita de las estructuras articulatorias, en qué punto me están apoyando, si el apoyo no está siendo el adecuado, entonces el fonema se está produciendo de una manera ininteligible y eso me genera problemas, claro, para que las otras personas entiendan lo que yo estoy diciendo. También toca mirarlo desde terapia. Entonces, es eso, es un estado de conciencia en el que yo puedo decir, estoy hablando rápido, lo voy a hacer más lento o voy a tratar de pronunciar mucho mejor los fonemas para que me entiendan mejor y si no se logra, entonces lo hacemos desde terapia. Muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. Bueno, ¿cómo hidratarse adecuadamente? Ya la vamos a responder. Eh, Los enjuagues bucales pueden afectar la voz. Si son enjuagues mentolados, sí, y más si tienen alcohol también. Saben que algunos tienen alcohol, entonces el alcohol pues sobre la mucosa obviamente va a generar un efecto negativo, entonces no se recomiendan los enjuagues bucales, pero si no son con alcohol, podríamos usarlos, pero sabemos que son mentolados, entonces que no sea algo así como de constante. La miel y algunos licores como el ron ayudan a la voz. Mira, el ron con miel y limón pueden ayudar como expectorante. Entonces estoy produciendo mucha flema, puedo consumir ron con miel y limón en las noches un poquito y eso me ayuda a expectorar. Pero no es como que los licores en general me van a ayudar, no, es un poquito de ron, media copa, medio limón y una cucharadita de miel. ¿El consumo de té tiene alguna incidencia? El té, no sé si saben, el té tiene cafeína y entonces el té también me puede generar una resequedad en la mucosa de la laringe.
En la virtualidad con las plataformas tecnológicas, celulares, computadores, ¿cuáles son los tips para usarlos en cuanto al sonido? ¿Cuáles tips para el uso de... Ah, bueno, eso lo vamos a ver ya enseguida también en las recomendaciones. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar del agua. Entonces el agua tiene que ser constante durante toda la jornada laboral. Cada 10 o 15 minutos, 2 o 3 sorbos de agua para mantener hidratada la mucosa y lubricada la mucosa laríngea. Sobre las cuerdas vocales hay una mucosa, que es la que permite que ellas se estén moviendo constantemente. Esa mucosa tiene que estar hidratada. ¿Y cómo la voy a hidratar? Con agua. El agua no es que llegue directamente ahí, porque entonces se iría a los pulmones, ¿cierto? Pero todo este proceso que yo hago de estar tomando agua durante el día constantemente, me va a hidratar de manera constante también la mucosa de los pliegues vocales. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de tomar el agua. Sin gas, sin sabor, no es jugo, no le debo echar limón, no debe ser café. Ah, es que yo todo el día tengo cafecito ahí al lado. No debe ser café. Entonces, agüita a sorbitos. Cada 10 o 15 minutos, 2 o 3 sorbos, 2 o 3 sorbos. Y con eso garantizo que hay una hidratación. Ahora, es que a mí me dan muchas ganas de ir al baño. Yo por eso no tomo agua para la voz. Si yo tomo agua a sorbos, es diferente a que yo le diga es que se tiene que tomar 5 vasos de agua diarios. No, son con una botellita que usted tenga, una botellita de 600 o de 1 litro, para todo el día, usted puede garantizar la hidratación de la mucosa laríngea. Ahora que desde el área de nutrición nos recomiendan otra cosa, eso ya sí nos tiene que decir el nutricionista cuánto es la cantidad de agua que debo tomar al día. Por lo menos para la voz debe ser así, a sorbitos cada 10 o 15 minutos, siempre que esté hablando. ¿Listo? Bueno, vamos a entrar a hablar sobre medidas preventivas y recomendaciones. Entonces, la primera, pues definitivamente es realizar la respiración de una manera adecuada. Realizar las respiraciones nasales, como les decía ahorita, cuando estamos hablando, siempre vamos a estar respirando por la boca, pero si yo estoy haciendo ejercicio respiratorio, la idea es que los haga nasales. Articular de una manera adecuada para que me entiendan lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy teniendo problemas de articulación, entonces en este caso vamos a trabajar un poquito cómo mejorar la pronunciación de los fonemas, haciendo ejercicios con labios, haciendo ejercicios de mejillas. Estos se llaman praxias orofaciales, las pueden buscar, praxias orofaciales, y vamos haciendo unos ejercicios musculares de toda la musculatura orofacial, y esto me va a ayudar a mejorar el proceso de articulación. Emplear un ritmo de emisión vocal correcto, ni rápido ni monótono. Esto es súper importante, porque como en este momento solo estamos usando la voz, y muchas veces no prendemos la cámara, entonces si yo estoy hablando monótono, entonces mi interlocutor, ¿qué va a sentir? Se va a dormir, ¿cierto? O le va a costar mucha dificultad concentrarse, porque estamos hablando muy monótono, no le estamos poniendo inflexiones a la voz, y eso no atrae a nuestro público. En cambio, cuando le ponemos esas inflexiones, entonces en un momento le pongo un tono, en otro momento le pongo otro, esto va ayudando a que mantenga la concentración de mis interlocutores. Evitar la tos, el carraspeo, sonarse en la nariz, los gritos. Esto básicamente es el abuso vocal del que les he hablado durante la charla, y es porque la tos, pues la tos excesiva obviamente me choca los pliegues vocales. El carraspeo, lo que les dije ahorita, si es ocasional para hacer una limpieza, lo puedo hacer, pero que no se me vuelva una costumbre de hacerlo repetidas veces en el día. Sonarse la nariz con mucha fuerza, claro, lo mismo, hace un choque de pliegues vocales, o gritar hace un choque de pliegues vocales. Introducir descanso y silencio cuando se ha usado mucho la voz, no solo forzado, cuando se ha usado la voz.
Enseguida lo vemos y les explico cómo vamos a hacer el reposo vocal en el día a día. Realizar ejercicios de vocalización y no hablar mientras escribe en la pizarra o en el tablero. Pues ahorita no tenemos pizarra o tablero, pero se les quise dejar acá porque eventualmente vamos a volver a la presencialidad, y cuando estemos en presencialidad, si ustedes le están hablando al tablero porque están escribiendo, pues ahí se les fue la voz y se les está yendo toda la potencia vocal sobre el tablero. Entonces, escribir primero y voltearse a dirigirse a su público. Igualmente, pues inicialmente vamos a entrar con tapabocas, pero entonces antes de que usáramos los tapabocas, es decir, antes de la pandemia, cuando le hablábamos al tablero nos estábamos inhalando el marcador o nos estábamos inhalando la tiza porque le estábamos hablando al tablero. Y entonces esto al final nos hacía terminar con disfonías, con afonías, con molestias en la voz, no entendíamos por qué y a veces estaba asociado a que nos estábamos inhalando estas micropartículas. Bueno, entonces se sugiere distribuir la jornada laboral en bloques. ¿Qué es esto? Cada uno sabe qué actividades tiene en el día. Entonces, por ejemplo, tengo 2 clases hoy y tengo 2 reuniones. Una de las reuniones las voy a dirigir yo y la otra no. ¿Qué voy a hacer? Voy a distribuir mis actividades de manera que entre una actividad y otra yo pueda descansar de la voz en silencio. Ojo, no es que me desconecté de una clase, de una reunión y me fui a conversar por teléfono o me fui a hacer otra llamada, otra videollamada. Mientras tanto, tratar de que sean solo las estrictas para poder tener el descanso y el reposo vocal silencioso. Yo sé que es difícil, que estamos en las casas, que estamos con los hijos, que estamos con los papás, que estamos con la familia, que si yo me desconecté acá y por un lado me preguntaron una cosa, pero vamos a tratar de hacerlo en silencio para que los pliegues vocales se puedan recuperar un poco y seguir con la siguiente actividad. Como les dije también, los pliegues vocales son unos músculos. Entonces, si yo estoy hablando, estos músculos están en movimiento, se están fatigando. Si yo no paro, sino que arranqué a las 8 de la mañana y me dieron las 3 o 4 de la tarde y yo no he parado de hablar, ¿cómo van a estar estos músculos? Evidentemente van a estar bajo una fatiga vocal absoluta, que cuando yo me fui a dormir descansaron y otra vez a la mañana siguiente arranqué otra vez y ese mismo proceso día a día a día. Al finalizar la semana no tengo voz, estoy con una disfonía, inclusive estoy con afonía. Inclusive el fin de semana estoy trabajando también, porque yo sé que se nos aumentó la jornada laboral, que estamos trabajando más de las 8 horas diarias, que el fin de semana le estoy dedicando tiempo al trabajo. Entonces vamos a tratar de darle estos tiempos. Yo pongo mínimo 10 minutos, pero ojalá fueran más. Ojalá yo pudiera tener 20 minutos de reposo vocal entre una actividad y otra. Yo no les estoy diciendo que no, que se sienten a esperar esos 20 minutos, ¿no? Usted puede ir trabajando en su computador, puede ir haciendo cualquier otra actividad que le permita estar en silencio mientras retoma la siguiente actividad en la que va a hablar. Garantizar la hidratación permanente mientras se hace uso vocal. Lo hablamos ahorita, el uso del agua hay que garantizarlo sí o sí. El agua tiene que ser su mano derecha mientras esté hablando. Si usted quiere conservar una voz con buena calidad, esto se tiene que volver un hábito. Si no está acostumbrado, llévese su vasito de agua y lo pone al lado del computador. El primer día puede que ese vaso termine lleno de agua normal, pero ya el segundo día usted, bueno, voy a empezar 2 sorbitos. Al segundo día quedó medio vaso. Al tercer día le aseguro que se toma el vaso completo y ya después se toma 2. Y así lo voy volviendo un hábito. Bueno, entonces acá es recordar que en la virtualidad no se requiere hacer proyección vocal. ¿Por qué es importante esto? Porque sucede que para muchos fue muy difícil esa transición y todavía está siendo difícil y son en la oficina donde está trabajando o en el espacio que usted ubicó en su casa y es dándole clase a todo el apartamento o a toda la casa. Y desde la última pieza se escucha que usted está dando clase o que está dando una capacitación. Esto hay que empezarlo a moderar. ¿Por qué? Haga de cuenta que usted está hablando con una persona, con una sola persona. Hable como si le estuviera hablando a una persona, no hable como si le estuviera hablando a los 50 que están conectados,
porque no están al lado suyo. ¿Y esto qué va a permitir? Que el esfuerzo vocal disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy hablando a una persona, estoy hablando de intensidad de conversación. Aprovechemos eso, que eso es algo positivo para este tiempo. Entonces, vamos a tratar de hablar a una intensidad de conversación mientras estemos en virtualidad. Otro espacio para reposar la voz es abrir socialización o participación de los estudiantes. No abrir espacios durante las clases, sino que solo las preguntas al final no le permite a usted descansar de la voz. Entonces, claro, como yo dejé todo para al final otra vez tengo que hacer un uso de la voz excesivo para responder las preguntas que hay cuando es que hay muchas preguntas. En cambio, cuando yo voy abriendo espacios, mientras me van haciendo las preguntas, pues los pliegues vocales descansan un poco. Y miren que eso fue lo que yo hoy implementé con ustedes. Empezamos, yo di una primera explicación y empecé a abrir espacios de preguntas, de manera que no dejé todo para el final y mis pliegues vocales descansan mientras ustedes me van preguntando. Garantizar que el espacio de trabajo tenga una buena ventilación y que esté libre de polvo. Ventilación, ¿por qué? Porque si yo no tengo un buen flujo de aire, pues mi proceso respiratorio se va a ver afectado y por consecuencia mi proceso vocal se va a ver afectado. Entonces, buena ventilación, pero no quiere decir que es que donde hayan corrientes de aire, porque también les decía ahorita, las corrientes de aire frío me van a afectar la voz. Entonces, porque tengo la laringe caliente, una corriente de aire fría me puede afectar la voz. Y libre de polvo, pues evidentemente el estar expuestos a un ambiente contaminado con mucho polvo, pues me puede generar disfonía, me puede generar una leve ronquera o algún síntoma vocal. Las posturas, ahorita hablé profundamente de las posturas, pero aquí más o menos vemos de qué se trata el tema. Y es, si yo estoy recostado hacia atrás o hacia adelante, pues el aire no va a fluir de una manera adecuada. Entonces debo estar sentado de una manera adecuada para que mi proceso respiratorio me apoye muy bien en la potencia vocal. Si estoy de pie, porque yo sé que algunos han hecho unas modificaciones en sus puestos de trabajo porque les hace falta pararse para poder hablar, entonces también lo voy a hacer en una manera adecuada, no me voy a estar recostando en una pared, no voy a estar encorvado para que el aire fluya. Esta es la pregunta que me habían hecho ahorita sobre el tema de los equipos que estamos utilizando en el día a día. Antes de arrancar acá, voy a mirar acá que creo que hay una pregunta. El uso de audífonos, bueno, espérate. Sí, el uso de audífonos afecta la voz porque al tener los oídos tapados se tiende a hablar más duro, pues no se escucha. Además, no sé cómo afectaría el flujo de aire dada la conexión de todo el sistema respiratorio. Muy bien. Entonces, tienes razón, el uso de audífonos ahorita nos está limitando un poco el poder escuchar y eso nos está obligando a hablar más fuerte. Resulta que nosotros, mira, esto es algo muy, muy curioso y creo que nos lleva a un punto de cuando estoy perdiendo audición, estoy hablando más duro, ¿cierto? Porque siento que el otro no me escucha. Hay que hacer un estado de conciencia de que estoy con el micrófono, debo de hacer el ejercicio de hablar a intensidad conversación, porque claro que me va a afectar la voz si con el uso del auricular yo estoy hablando como si le estuviera hablando a todo mi grupo, porque como si estuviera aquí presente, entonces no estoy haciendo un buen aprovechamiento vocal. Tratar, eso es una actividad constante, un estado de conciencia permanente de que no necesito hablar a una alta intensidad, aunque yo sienta que no esté escuchando. Lo otro es moverme un poquito el auricular. Si estoy usando el de inserción, sacarlo un poquito. Si estoy usando el de copa, moverlo un poquito hacia atrás o hacia adelante, como me sienta más cómodo, para poder hacer una conciencia de cómo estoy usando la intensidad vocal. Eso les puede ayudar, que a veces simplemente los dejamos ahí los de inserción sobre todo, yo creo que ayudan mucho como
a limitar esa entrada de aire externo, de ruido externo. Entonces lo muevo un poco para empezar a hacer más conciencia de cómo estoy hablando. Y acá hay otra pregunta, si afectaría el flujo de aire. No, no afecta el flujo de aire siempre y cuando vamos a tener como las recomendaciones que hemos hablado, tener una buena postura, hacer un buen proceso respiratorio, hacer ejercicios de respiración me ayuda mucho. Listo, vamos a hablar entonces del uso de auriculares y micrófono, pues ya entramos en el tema. Entonces lo primero es mantener el volumen de los equipos electrónicos al volumen más bajo al que yo pueda escuchar. O sea, le bajo el volumen hasta donde yo diga, hasta aquí estoy escuchando. No ponerlo en el máximo volumen solamente porque él me da la opción, sino donde yo esté escuchando. Cuando yo lo pongo al máximo volumen me voy generando una fatiga auditiva si es que yo soy el que está escuchando, ¿sí? Entonces, mantenerlo a un volumen bajo para no fatigar el oído. El equipo tiene unos controles de audio de entrada y de salida, entonces vamos a revisar esos controles de audio de entrada y de salida, porque muchas veces nos dicen, es que no te estoy escuchando bien. Puede ser porque el volumen de salida no esté adecuado y eso, entonces empiezo yo a hablar aquí súper duro, pero de todas formas, como el equipo es el que hace la salida, entonces puede que no me funcione ni siquiera estar hablando más duro. Entonces revisemos el equipo, está presentando alguna falla, voy a subir el volumen de salida. Cuando estamos utilizando los celulares y de pronto alguno de ustedes está conectado en este momento desde el celular para escuchar, se pueden dar cuenta que el mismo equipo le dice a uno que está muy alto el volumen, ¿cierto? Cuando yo le estoy subiendo más de la cuenta, él aparece en rojo y te aparece un mensaje que dice que el volumen tan alto es malo para los oídos y sin embargo te lo deja subir. Eso es porque salió una ley internacional que obliga a que estas empresas te avisen cuando estás utilizando más del sonido adecuado y también visual, porque si le ponemos más brillo, entonces también te debe arrojar una alerta de que no es bueno para los ojos. ¿Cuál es lo recomendable? Tanto para el celular como para los portátiles o los computadores, menos del 60%, menos del 60% del sonido. Y si yo puedo escuchar al 50, al 30, al 40, mejor, para evitarnos una fatiga auditiva. Esa fatiga auditiva a largo tiempo me puede generar una hipoacusia, que es una pérdida auditiva, y esa pérdida auditiva, cuando yo empiezo desde solo la fatiga, pero sigo y sigo y sigo, me puede generar una hipoacusia permanente que va siendo progresiva. Entonces yo les sugiero que empecemos a hacer un control del volumen sobre los equipos. Utilizar el micrófono a una distancia adecuada. Entonces, sé que muchos utilizan el auricular de inserción, entonces el micrófono queda colgado sobre el pecho, ¿cierto? Entonces, tratar de tener el micrófono a una distancia adecuada para evitar la interferencia, no pegarnos el micrófono a la boca. Si yo mantengo el micrófono a una distancia adecuada donde yo sé que me están entendiendo, estoy evitando tener que repetir mucho, porque a veces no te estoy entendiendo, repite por favor que me entendí, y eso me obliga a hablar de más, y no queremos hablar de más, queremos es que nos entiendan en la primera para no tener que repetir, para no tener que hacer más uso vocal innecesario. Si el micrófono este es con respecto al micrófono de los equipos. Ustedes saben que los computadores y los celulares tienen unos micrófonos incorporados. Si yo estoy haciendo el uso del micrófono del portátil y ese micrófono no me está siendo suficiente y me está tocando esforzarme o me toca pegarme al computador para que me escuchen, tengo que revisar ese tema de equipos que tengo en mi casa y tratar de mirar la posibilidad de conseguir un micrófono que me genere una mejor calidad, al menos un menor esfuerzo, que yo no me tenga que estar encorvando para que me puedan escuchar, porque eso me implica estar en una postura inadecuada, termino mucho más cansado físicamente, eso genera un agotamiento. Entonces,
Si puedo, en la medida de mis posibilidades, tener un micrófono mejor, que me permita una mejor comunicación sin yo tener que estar repitiendo, entonces lo vamos a revisar. Ahorita preguntaban algo sobre el espacio de trabajo, entonces tratar de buscar el espacio de trabajo en casa en un lugar silencioso. Yo sé que para muchos, que muchos viven en apartamentos pequeños, que tienen que compartir sus espacios con otras personas, pero entonces miren qué pasa. Cuando yo estoy compartiendo mi espacio de trabajo y somos 2 o 3 personas en una casa y todos estamos dictando clase, por ejemplo, o 2 dictando clase y uno recibiendo, o sea, el nivel de concentración es mínimo. Entonces, buscar un espacio en el que yo pueda trabajar tranquilo, silencioso, donde yo pueda escuchar a la persona y donde la persona o las personas que me escuchan a mí me puedan entender para que no haya esa interferencia. Porque ustedes saben que como hay un micrófono, se escucha todo lo que hay en el ambiente de la persona. Entonces, si yo estoy trabajando y alrededor están varias personas, está mi familia, está otro trabajando, hay otro que está haciendo otras actividades, todo eso se escucha y eso genera una interferencia y finalmente genera una desconcentración total en los estudiantes o en los participantes. Si utilizas auriculares de manera frecuente durante el día, se puede perder la capacidad de atención de lo que ocurre alrededor. Entonces, claro, y esto pasa mucho y les doy un ejemplo clave y básico con los jóvenes. Si son de pronto docentes de personas muy jóvenes, no sé si han podido detectar que se pierde esa capacidad de atención y que toca hacer como más maniobras para que ellos entiendan o que por lo menos estén concentrados y poniendo atención a lo que estamos diciendo. Pasa mucho con estudiantes de colegio también, muchísimo. Pierden la capacidad de atención y de concentración y toca repetir 1, 2, 3 y 4 veces lo mismo porque ellos al estar tan conectados siempre con sus auriculares, escuchando música o viendo sus videos, vamos perdiendo esa capacidad. Inclusive en las casas nos podemos dar cuenta cuando le hablamos a una persona que usa mucho sus auriculares, que se le habla y no entiende y no responde y es porque está acostumbrado a que todos se lo digan directamente en los oídos por el uso de auriculares y no a que le hablen desde el ambiente, desde el entorno. Mantener el volumen bajo, eso ya lo hablamos. La regla de los 60-60, entonces, como les dije ahorita, menos del 60%, menos de 60 minutos o máximo 60 minutos y tener un tiempo de reposo. Ahorita yo sé que no lo tenemos en menos de 60 minutos. Lo que pasa es que yo en este momento les estoy hablando a una intensidad de conversación. Ustedes ya deben hacer un control del volumen. Pero cuando estoy escuchando música, sobre todo, tratar de que sea menos de 60 minutos a menos del 60% del volumen. No sé si les ha pasado que a veces están con alguien cerca que está escuchando música y ustedes alcanzan a escuchar lo que esa persona está escuchando. Entonces, si usted alcanza a escuchar estando al lado de otra persona, quiere decir que ese volumen está altísimo. Y si esa persona es usted, entonces pregúntele al que está al lado si alcanza a escuchar. Y si sí, entonces bájele el volumen. Eso puede ser un punto de referencia. Lo mismo con el televisor. Si yo estoy escuchando en el televisor y lo tengo a un alto volumen y siempre me acostumbro a tener el televisor a un alto volumen, entonces puedo estar en 2 situaciones. Una es que yo no escuche bien y 2 es que realmente me acostumbré a que esté a un volumen muy alto y eso no es bueno para el oído porque me va a generar fatiga. Revisar el volumen, tratar de ponerlo entre 10 y 15, el del televisor, y tratar de que siempre esté a un volumen bajo, preguntarle a alguien en el entorno si lo siente muy duro para yo saber si es que el problema es mío, si realmente es que el televisor pues tiene como su capacidad de volumen alterada, porque hay unos que definitivamente así uno les ponga mucho volumen no se escucha bien o el canal también tiene sus fallas, pero más o menos un promedio es entre 10 y 15. Bueno, creo que hasta acá son las recomendaciones
Y volvemos a abrir espacio para preguntas. Bueno, acá yo estoy entrando a las preguntas. Dice, ¿qué ejercicios de respiración nos recomienda para pausas durante el día y la noche? Bueno, entonces, ejercicios de respiración. Les voy a decir unos básicos, pero sí les recomiendo que busquen ejercicios de respiración para yoga y ejercicios de respiración para técnica vocal. Hagan los básicos, porque hay unos que son muy complejos, hacer los básicos. Entonces, el primero que les recomiendo es empezar por aprender a respirar abdominal. Entonces, con la mano en el abdomen, tomar aire, el abdomen sale, lo saco voluntariamente, boto el aire, lo entro, el abdomen voluntariamente. Esto me va a ir ayudando a modificar mi tipo respiratorio. Ejercicios de retención. Voy a tomar aire, sostengo y lo boto. Esta retención la voy a empezar por tiempos cortos. Entonces, tomo aire, sostengo 5 segundos, boto. Tomo aire, sostengo 5 segundos, boto. Después voy a hacer el mismo ejercicio. Tomo aire, sostengo 10 segundos y boto. Voy a tratar de llegar hasta 30 segundos, ¿sí? Entre 20 y 30 segundos podemos decir que es una persona con una buena capacidad pulmonar. Durar menos de 20 segundos en la retención implica que tenemos una baja capacidad pulmonar y que por lo tanto mi laringe está haciendo un sobreesfuerzo vocal. Taparme una fosa nasal y hacer el proceso respiratorio unas 3 o 4 veces, luego me tapo la otra fosa nasal y hago el proceso respiratorio 3 o 4 veces. Lento, todo esto lo voy a hacer despacio, lo voy a hacer lento porque yo lo que quiero es mejorar la capacidad pulmonar, pero también generar una relajación general. Entonces lo voy a hacer lento, lo voy a hacer tranquilo, no es como que me desconecté ya de una clase y mismo empecé a hacer el ejercicio y me voy a conectar a la otra, no, así no nos funcionaría. Tratar de hacerlo antes de empezar a dar clases. Mientras me estoy organizando, mientras me estoy bañando, voy haciendo ejercicios de respiración tranquilamente y al finalizar la jornada laboral los puedo volver a hacer. Si en la mitad de la jornada laboral tengo un espacio larguito, puedo hacer algunos ejercicios. Vuelvo y les recuerdo, buscar en internet. Auriculares de conducción ósea son adecuados. Bueno, yo creería que para estas actividades virtuales es mejor los auriculares normales, los que estamos usando aéreos, ¿cierto? Los de conducción ósea son para actividades ya como muy precisas. De hecho, yo solamente he visto que los usan para personas que tienen problemas auditivos en el oído externo y para personas y en las pruebas auditivas. Entonces, te recomiendo que por lo menos para esta actividad tratar de usar solamente los aéreos. Altavoces de cuello son adecuados. Ahí sí te digo que me corchaste. No sé cuáles son los altavoces de cuello. Si me explicas, pues lo podemos analizar. Las salas de cine o conciertos, entre otros, tienen siempre un volumen alto, es mejor no ir a esos lugares para no. Tienes toda la razón, en las salas de cine ponen el audio, pero a todo timbal, entonces yo creería que no es tanto como no ir a un cine, porque igual en un cine estás un ratico, pero no frecuentar pues como de una manera constante. Lo mismo los bares o las discotecas, y no sé si les ha llegado a pasar que están en un lugar donde hay mucho ruido y sale uno y termina con unos pitos en los oídos y eso es una fatiga auditiva. Esos lugares sí es mejor evitarlos, y si yo sufro mucho y después termino como con la cabeza embombada y tengo que ir porque pronto es un compromiso, pues entonces ir un ratico y estar saliéndome del lugar para tener reposo auditivo y no irme toda la noche a que el oído pues como que sufra tanto. Diana Muñoz nos hace una pregunta. ¿Qué diferencia entre los pliegues vocales cuando hacemos voz susurrada y los sonidos que no tienen vibración de los pliegues como las S, por ejemplo? Bueno, en realidad no hay una gran diferencia, porque en la S hay una salida susurrada. Lo que pasa es que en la producción vocal
hay un movimiento permanente en cuerdas, entonces el sonido se va produciendo, ¿cierto? Pero cuando yo estoy hablando susurrado, el sonido, o sea, como que el esfuerzo que tiene que hacer el pliegue vocal para poder sacarme un sonido muy, muy leve, implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo, cuando yo lo hago de una manera constante, me puede generar un problema de pliegues vocales. Entonces, diferencia entre uno y el otro es mínima en cuanto al esfuerzo que hace el pliegue vocal para hacer la producción de ese sonido. Pero sí hay un esfuerzo grande desde la cuerda vocal para que no se produzca un sonido nítido y fuerte como tal. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? Que influye mucho en la forma o los audífonos que compren, que él hace poco compró unos audífonos y los puede utilizar en el dispositivo a 10% de volumen. Y que perfecto, perfecto. Mira, tienes toda la razón con respecto a los equipos. Yo que les recomiendo, porque me preguntan mucho, ¿cuáles son los mejores audífonos que puedo utilizar? Los mejores audífonos que podemos usar son los que nos generen mayor confort de manera individual. ¿Por qué? Porque hay personas que no soportan los audífonos de copa y tienen que ser los de inserción. Pero hay personas que no soportan los de inserción porque les genera dolor, porque les genera molestia. Evidentemente el pabellón auricular, al ser un cartílago, pues sufre, puede generar dolor el tener los audífonos de copa, por ejemplo, ahí presionando, o hay personas que les genera migraña tener una diadema alrededor todo el día. Entonces, tenemos que ir identificando qué es lo que a nosotros nos genera mayor confort e irnos por ese camino. Entonces, aquí varía mucho en la tecnología. Hay personas que tienen la posibilidad de acceder a audífonos muy tecnológicos que les permite, por ejemplo, como en el caso tuyo, escuchar perfectamente al 10%, pero hay personas que de pronto no tienen esa capacidad y necesitamos acomodarnos a algo que sea más económico, pero que igual me genere confort, porque es que esta es mi labor. Entonces, va a ir dependiendo de cada persona y tocaría, si alguien necesitara pues como una recomendación puntual, toca ensayo, error. Yo creo que a este punto donde ya llevamos 1 año y medio trabajando en la virtualidad, ya más o menos tenemos identificado que se nos acomoda más, que nos fluye más en el día a día. Bueno, para la persona que me pregunta sobre la respiración costodiafragmática abdominal, como les decía yo ahorita, lo ideal es hacerla abdominal, no pensar en que, ay, estoy respirando aquí costal superior, estoy respirando con el diafragma, estoy haciendo una respiración completa o no, sino que es básicamente tratar de hacer la respiración abdominal de manera sencilla, ¿sí? Sin complicarnos mucho en cómo estoy respirando. Tomo aire y hago de cuenta que estoy inflando el abdomen como si tuviera una bomba de estas de cumpleaños aquí dentro del abdomen. Entonces tomo el aire, inflo y boto el aire y desinflo. Listo. De todas formas, si tienes como muchas inquietudes al respecto, yo les voy a dejar mi correo electrónico acá en el chat por si de pronto tienen inquietudes o dudas, me puedan escribir, que yo con mucho gusto estoy pendiente como de las necesidades. Igualmente los invito a participar del programa de conservación de la voz que tenemos con la universidad. Estamos haciendo unas agendas para todas las personas que por su labor trabajan con la voz y hacemos una evaluación tamiz y en esta evaluación tamiz miramos ya de una manera individual cómo está cada uno con respecto a la voz. Para eso me pueden escribir al correo que yo ya los remito con gestión del riesgo. Entonces podemos decirle porque Nancy Cardona nos escribió, dice que ella pues sí. Dice que, ya te lo voy a decir, dice, me encantaría que me pudieran incluir en el grupo de vigilancia epidemiológica, ya que la sintomatología ha ido subiendo y ya hay molestias. Ella nos comparte el número de celular, ¿tú nos puedes apoyar con esa parte? Claro que sí, pero entonces mira, yo sí les pido el favor, los que quieran participar de la evaluación tamiz,
por favor me escriben un correo, yo creo que es más fácil como por ahí para poderlos ir canalizando y yo ya me comunico con mis compañeras que se encargan de las agendas para que podamos abrir estos espacios. A todos los que me escriban, con mucho gusto por ahí los vamos a direccionar. Muchas gracias, Ana. Mira, por ejemplo, cuando nos hablaba Mario Fernando acerca de los parlantes que circulan en el cuello, él nos envía como una especie de enlace como para ilustrarnos, pero es básicamente como una especie de parlantes que te rodean el cuello. Ah, ok, ok, te entiendo. Eh, Mira, pues si no te genera ninguna incomodidad, si no son pesados, si no los sientes a un alto volumen, yo creería que no hay ningún problema. Es como les decía ahorita, es según el confort de cada persona, porque hay personas que les molesta mucho de pronto el auricular en el pabellón auricular, el de copa, hay otros que les molesta más el de inserción. Por ejemplo, en el caso tuyo sería perfecto para alguien que no tolere nada sobre los oídos, porque hay personas que les pasa y que les ha tocado muy duro y que ponen más bien unos parlanticos alrededor del espacio para poder escuchar y no tener nada pegado al oído. Y simplemente usan el micrófono de solapa, que es el que se pega a la ropa, y no necesitan utilizar pues como auriculares directamente. Entonces esos serían perfectos. Muchas Bueno, gracias, Ana. No sé si habrá más preguntas para Ana María. Allí por el chat les vamos a compartir entonces, Ana, que mencionaba sobre el correo electrónico para que se puedan contactar con ella. Me corriges, Ana, por favor, es ana.maria.franco.b@gmail.com. exacto, ese es el correo. Muy bien. Mira, el programa aplica para todas las personas de la universidad o sea, para todos los empleados que hagan uso de la voz, ya sean docentes, ya sean formadores, bueno, que por su labor hagan uso de la voz. Para ellos es para los que aplica el programa. Gracias, Ana. No sé si hay más preguntas o estábamos bien hasta este momento. No sé, Ana María, ¿hay algo más por decir? No, yo ya con esto, pues como termino la información que tenía para compartirles, realmente espero que haya sido productivo, que hayan aprendido, que apliquen lo que hayan aprendido el día de hoy. De todas formas, eh, les dejo pues como la invitación abierta a participar en las actividades, les dejo también abierto la entrada conmigo en el correo electrónico que les dejé si tienen alguna duda, si tienen algún síntoma, si se preocupan por alguna cosa con respecto a la voz o la audición y yo los puedo ayudar y los puedo como direccionar con muchísimo gusto. Claro que sí, muchas gracias, Ana. Bueno, resta decir muchas gracias a todos por haber participado de este encuentro. De nuevo, muchas gracias a Ana por compartir esos conocimientos con nosotros. También es el momento de resaltar esa invitación que nos hacía la Vicerrectoría Administrativa. También agradecerle a su dependencia de talento humano, a la Vicerrectoría de Docencia y Eudia Arroba por la organización del evento. Bueno, muchísimas gracias para todos. Esperemos que esto haya sido un espacio muy agradable y de conocimiento para todos ustedes.